Hola a todos, bienvenidos al Astroclima Semanal. Soy Max Gascón y en esta semana vamos a analizar los días desde el 24 de octubre hasta el 30 de octubre, incluyendo todo lo que está sucediendo esta semana. Aquí te lo muestro para que hagamos un breve resumen. El 25, eclipse parcial de Sol. 27, Luna oposición Marte. El 28, Júpiter retrógrado vuelve, se alinea en Piscis. Mercurio se alinea en Escorpio el 29 y el 30 Marte estaciona retrógrado. Ahí tenemos lo que va a ser esta semana. Antes de seguir, dos cosas. Primero, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video, comentar y también compartir. Me ayudarías mucho porque este es un nuevo canal y de esa forma también podemos salir a más personas. Y en segundo lugar, si quieres aprender más de astrología, prontamente voy a dar un webinar acerca de astrología helenística, astrología tradicional. Así que si quieres aprender más, un poco más en profundidad para saber y cómo interpretar una carta natal y desde dónde nace todo esto que estamos hablando en estos videos, puedes comentar también aquí mismo en el video y te voy a dar la información necesaria. Así que sin más preámbulo, aquí vamos. Primer día, el eclipse parcial de Sol. Lo primero que quiero decir es que ya hay un video bastante más extenso donde hablamos en profundidad de lo que es un eclipse, qué es un eclipse de Sol, un eclipse de Luna, de qué se trata el eclipse que vamos a estar viviendo esta semana, que es el primero de dos. El 25 de octubre es el eclipse parcial de Sol. La siguiente lunación va a ser el eclipse de Luna, que es el 8 de noviembre. Entonces ahí tenemos los dos eclipses que se marcan en Escorpio y Tauro y que están también dando una especie de portal o puerta o inicio o término de situaciones específicas en nuestras vidas y también en nuestro entorno. Entonces te invito a ver ese video específico para hablar más acerca de este tema. Aún así vamos a hacer un breve resumen de lo que es este eclipse. Te voy a mostrar aquí estamos el día 25, el eclipse se da en el grado 2 de Escorpio. Vamos a decir que estamos en un momento complejo astrológicamente porque tanto la Luna como Venus están en una posición incómoda o no tan agradable para estos planetas en Escorpio, porque tanto la Luna como Venus están en una situación de detrimento, es decir, su capacidad de entregar significados según su propia naturaleza o su propia esencia se ve modificada de tal manera que sus expresiones terminan siendo bastante extrañas o poco habituales. El Sol también está allí, el Sol no tiene ninguna dignidad en Escorpio, no tiene nada especial en este lugar, podríamos decir como dignidad. Lo que sí debemos decir es que Marte es el regente de este eclipse y Marte en este momento, si te fijas ahí, está en Géminis en el grado 25, está estacionando retrógrado, está a punto de comenzar este proceso de retrogradación. Por lo tanto, este eclipse tiene ese tinte debido a que su regente está de esa forma. Además, Marte desde Géminis no logra ver este eclipse. Hay una aversión al eclipse, porque si contamos desde Marte, desde Géminis hasta Escorpio, hay 6 signos. Eso significa que hay aversión, es decir, no hay comunicación, no hay relación. Por lo tanto, hay una complejidad añadida a este eclipse. El que tampoco puede ver este eclipse es Júpiter, que es el otro benéfico. Está en Aries. Aries y Escorpio también tienen aversión. Por lo tanto, no hay ayuda, podríamos decir, desde Júpiter. Y Venus, de cierta forma, no está en su posición más funcional. Entonces, hay una complejidad. Entonces, este eclipse nos viene a hablar acerca de situaciones que son más bien difíciles, que son más bien complejas, que son más bien lentas, que no se dan de una vez, donde se requiere paciencia, se requiere tiempo, se requiere pensar. Recuerda, los eclipses no son un momento para resolver o decidir cosas, es más bien un momento para reflexionar, para mirar lo que ha pasado en los últimos meses, sobre todo los últimos 6 meses, y qué es lo que viene hacia los próximos. Quizás después del eclipse, los días después del eclipse es un momento para comenzar a tomar acción y los efectos del eclipse se van a ver quizás en las semanas posteriores. Entonces espera este eclipse, viene el eclipse de Luna y ahí vamos a ver qué va a ir sucediendo. Pero recuerda, este eclipse se da en Escorpio, que es un signo de agua, que es un signo fijo, que es un signo femenino y nocturno. Entonces nos habla de esta emocionalidad fija, esa emocionalidad que no cambia. Además, Marte, que es su regente, le da esta forma más bien emocional y belicosa, agresiva, donde tiene que ser defensivo, donde tiene que protegerse. Hay un ambiente un poco más complejo, donde desenvolverse no es tan cómodo,
Y por lo mismo, la Luna y Venus en Escorpio no se sienten tan cómodas, porque ambas quisieran una situación un poco más cómoda, una situación donde se sientan protegidas, pero Escorpio posiblemente es un medio ambiente mucho más hostil, mucho más denso, más duro. Por lo tanto, ambos planetas se sienten desprotegidos y tienen que endurecerse posiblemente para poder generar quizás protección. Entonces, aquí quizás es un momento para analizar qué va a pasar en los próximos 6 meses, qué ha pasado en los 6 meses que ya pasaron y hacia dónde vamos a ir. En el video que ya te comenté, miramos signo por signo desde el ascendente qué es lo que va a ocurrir. Entonces te invito nuevamente a ver ese video y enterarte de las áreas en que podría afectar este eclipse. Ok, luego de eso, del día 25, tenemos el día 27 y 28 también, a la Luna haciendo una oposición con Marte. Aquí te lo muestro en el diagrama. La Luna está en Sagitario, Marte está en Géminis. Las oposiciones con los maléficos siempre son una situación compleja, pero quizás esta situación es aún un poco más compleja debido a que Marte está retrogradando. Recuerda, los significados esenciales de Marte son corte, agresividad, separación, también es muerte, fallecimiento, accidentes. Y la luna es solo significados más bien femeninos, la madre, la hermana, las mujeres, también es el pueblo, es nuestro cuerpo, la emocionalidad. Por lo tanto, cuando hay una oposición entre Marte y la luna, siempre que hay un contacto entre Marte y la luna, hay esta agresividad añadida al carácter y en este momento es una oposición, por lo tanto son quizás cierta forma de enfrentamiento, conflicto entre una parte masculina y una parte femenina, en tu propio cuerpo, quizás algún accidente, alguna situación que tener cuidado o posiblemente un enfrentamiento donde la cuota agresiva puede estar bastante presente. Entonces este es un día para tener presente desde esa forma, a cuidar nuestras palabras, a cuidar nuestro entorno y a cuidar lo que decimos, no en un sentido de tener miedo, sino que hacer las cosas con precaución posiblemente este día, sobre todo porque Marte está entrando a este momento estacionario donde ya comienza a retrogradar y este momento es complejo. Estos son los momentos más complejos que tienen los procesos de retrogradación, donde los significados toman o se detienen y se vuelven un poco contraproducentes. Entonces, ojo esta semana la luna opuesta a Marte. Volviendo acá, el día 28 de octubre es un día especial porque nuevamente hay un cambio de signo, es decir, un planeta cambia de signo y esto es bastante importante porque la forma en que se muestra el planeta va a variar bastante y eso es importante porque el signo, si bien el planeta sigue siendo el mismo y tiene sus propios significados esenciales, el signo tiñe en cierta forma la manera de actuar de cada signo. Entonces la naturaleza misma del signo nos va a dar los comportamientos, también va a hablar de objetos, de regiones, de partes del cuerpo. Entonces Júpiter va a conectarse con esas áreas. Además tenemos que conectar a Júpiter con Piscis. Piscis en tu propia carta natal. ¿Dónde está Piscis en tu carta natal? Eso me lo podrías comentar también ahí abajito. ¿Dónde está Piscis en tu carta natal? ¿Qué casa? Porque estos significados también se van a ver influenciados por Júpiter. ¿Qué es lo especial de este Júpiter? Te voy a mostrar. Júpiter ahí está entrando en Piscis. Esta es la última vez que Júpiter va a estar en Piscis porque ya después de volver a estar directo en noviembre, va a pasar de allí y ya no va a volver en varios meses a Piscis. Lo especial de Júpiter en Piscis es que es su hogar, es su domicilio, es su casa. Por lo tanto, Júpiter actúa de una manera mucho más efectiva, puede dar sus significados mucho más rápido. Es más fácil para Júpiter actuar y decir lo que quiere decir. Aunque aún está retrógrado, el entrar en Piscis significa que entra en un medio ambiente que le es fácil, que le acomoda, que le gusta. Entonces Júpiter puede dar sus significados. En esta ocasión quiero hablar acerca de los significados de Júpiter desde un extracto de un libro que se llama Las esferas celestes, que aún no está en español, pero sí está en portugués y en inglés. Te recomiendo mucho ese libro, si lo quieres. Se llama On the Heavenly Spheres. Es una buena forma de aprender astrología tradicional que te puede acercar también a la helenística. Entonces, ¿qué decimos acerca de Júpiter? Júpiter es un planeta diurno, masculino, moderadamente cálido y húmedo. Júpiter es uno de los planetas más brillantes del cielo, solamente superado por Venus. Su expresión es radiante y luminosa. En combinación con su lentitud y lejanía de la Tierra, lo convierte en un símbolo de armonía, bienestar y bondad. En muchas mitologías, Júpiter es asociado con el rey del cielo. Su naturaleza templada, su papel como mediador entre el frío y el calor, esto es
Saturno y Marte, y su claro resplandor hacen que Júpiter sea un símbolo de intermediario, legislador, que promueve la justicia, que promueve la templanza. Júpiter simboliza así la moderación, la justicia, la religión, la ley y las acciones magnánimas. También debido a que es un planeta lento, es considerado entonces uno de los planetas cronocrátores o señores del tiempo que junto a Saturno demarcan los periodos. Por eso es muy importante las conjunciones de Júpiter y Saturno, porque ellas representan cambios en las sociedades y las civilizaciones. No hace mucho tuvimos una y marcó un cambio bastante grande que creo que todos hemos visto y palpado en nuestro diario vivir. Júpiter es representante de la abundancia, el crecimiento, el equilibrio. Cuando Júpiter está en una expresión digna o está bien ubicado dentro de una carta natal o en una carta cualquiera, representa la modestia, la sobriedad y la justicia. Habla de magnanimidad, de lealtad y audacia. Es un símbolo de la aspiración a altos ideales alcanzados por medios justos y buenos, honorables. Generalmente cuando Júpiter está en una posición que no es tan cómoda o que no es dignificada, representa extravagancia, acciones fraudulentas, obstinación, religiosidad hipercrítica. Pomposo, jactancioso, aparentando un estatus que no tiene y expresándose de manera grosera. Y también podría representar ignorancia y descuido. Eso es cuando está en una mala posición. Ahora, cuando hablamos de Júpiter en Piscis, estamos hablando de una posición más bien dignificada porque está en su domicilio. Podemos esperar lo mejor de Júpiter. Piscis es un signo femenino, nocturno, mutable, flemático, que quiere decir que su expresión es más bien ligada a las emociones, es más lento, es apacible, es dulce, es tolerante. En Piscis hablamos de diplomacia, de condescendencia, de evasión, un poco de evitar los conflictos. Por lo tanto, eso también es una de las cosas complejas, complicadas de Piscis y de las posiciones planetarias en Piscis, porque evita las situaciones complejas, evita las situaciones coléricas o la agresividad y tiende a alejarse, tiende a ver las cosas desde afuera, no se compromete con las situaciones. También suele enmascarar sus emociones y le cuesta defenderse, le cuesta poner límites. Es un poco permisivo, tiende a postergar las situaciones, acumula tensión, acumula estrés y también es inseguro. Sin embargo, teniendo a Júpiter acá, podríamos esperar una situación mucho más agradable. Entonces, veamos dónde tenemos a Júpiter en nuestra carta natal, dónde tenemos a Piscis en nuestra carta natal y vamos a ver qué es lo que está haciendo ese Júpiter allí. Recuerda, esta es la última vez que Júpiter va a tocar a Piscis. Podríamos esperar buenas noticias, un momento grato, un momento más cómodo, donde nos sintamos mejor, donde busquemos distensión, entretenernos, disfrutar, donde busquemos equilibrio en esa área de la vida, encontremos quizás un poco de equilibrio. Y esto es previo a lo que va a pasar el próximo año, en marzo, cuando Saturno entre en Piscis por 2 años más o menos, que esto va a ser bastante importante y quizás este es un momento para respirar y tomar aire antes de que Saturno llegue a este lugar, Piscis, en tu carta natal. Y bueno, continuamos. El día 29 de octubre tenemos a Mercurio entrando, alineándose en Escorpio. Nuevamente, es importante, sí, sumamente importante porque los cambios de signo son mucho más evidentes en nuestra vida o en nuestro entorno. Ahí tenemos que ver dónde está Escorpio en nuestra carta natal. Si tienes a Escorpio, por ejemplo, en tu casa 4, esto va a tener o va a ser relativo a tus padres, a tu casa, situaciones allí. Podría ser que compres tecnología nueva, eso podría ser Mercurio, sea una persona que llega a tu casa, que sea una persona joven, porque Mercurio son las personas jóvenes, alguien que viene a visitar, una conversación con alguien que sea mercurial respectivo a tu carta. ¿Qué significa Mercurio en tu carta? Y si está pasando por tu casa 4, esa situación llega a tu casa. Podríamos decir a grandes rasgos. Entonces, ¿qué es Mercurio? Mercurio es la comunicación, es la lógica, es la razón, es la educación, también es el comercio, es el lenguaje. Y Escorpio. Bueno, de Escorpio ya hemos hablado. Escorpio es un signo femenino, nocturno, sólido. Por lo tanto, es una emocionalidad fija, que no se mueve. Es un signo que está centrado en la emocionalidad. Una emocionalidad que es más bien defensiva, que intenta protegerse más allá, que no conoce bien de límites, que sobrepasa, podríamos decir, el límite propio y el límite de los otros, con esta idea quizás del cuidar, porque es mucho de eso es lo que tiene, o el centro de
de los signos que son flemáticos, que son de agua, que es Cáncer, Piscis y Escorpio, pero los tres tienen evidentemente una forma bastante distinta. Quizás de los tres, posiblemente Escorpio sea el que tenga un desafío mayor, porque su regente es Marte, y Marte es uno de los maléficos. Piscis tiene a regente a Júpiter y Venus tiene su exaltación allí. Y Cáncer tiene a la Luna y Júpiter se exalta en Cáncer. En cambio, Escorpio quizás es un área de nuestras vidas que es un poco más compleja, que implica un mayor esfuerzo resolver. Dependiendo de qué planeta tienes allí o qué casa ocupa Escorpio, siempre va a haber una complejidad un poco mayor, un desafío mayor que nos implica gastar un poco más de energía. Cuando hablamos de Escorpio como el temperamento o el carácter, hablamos que es un poco más inestable, un poco más vacilante, susceptible a los cambios, por lo tanto es un poco más agresivo también en su respuesta. Tiende a ser introvertido, tiende a mirar mucho posiblemente, a fijarse en el entorno. Y por lo que añade Marte, que es también belicoso, que es agresivo o que es bueno para el conflicto. Y aquí hay algo que es bastante particular, de que el temperamento flemático por lo general evita el conflicto. Y eso puede ser parte de Escorpio. Pero por lo general Escorpio, más que evitar, Escorpio se hace parte del conflicto. Es conflictivo. Es más bien punzante, podríamos decir. Por ese mismo hecho de que Marte también intenta dominar, controlar y no va a evitar una situación compleja, la va a afrontar. Incluso Escorpio, como podríamos decir, como si fuera una persona o un temperamento, un carácter, va a hablar de esto que es un poco más punzante y que está constantemente allí, quizás tocando la herida hasta que esto llega quizás a una solución o quizás nunca llega a una solución. Pero es parte quizás de lo que muestra en general Escorpio. No puedo generalizar porque recuerda, siempre tenemos que mirar lo particular de cada carta natal. Ahora, Escorpio no va a hablar necesariamente de tu personalidad, puede hablar de otra área de tu vida. Recuerda, es necesario ver tu carta natal. Entonces ahí tenemos esta mezcla de Mercurio entrando en Escorpio, entonces la comunicación, la lógica, la razón, la educación, el comercio, el lenguaje toman este tinte más bien escorpiano. Ahora, quizás lo complejo de esto es que este mismo día que Mercurio entra en Escorpio, Marte ya está retrógrado, ya está retrogradando, entonces el regente de Escorpio está retrógrado, entonces es complejo lo que se va a vivir en este periodo de Escorpio durante todo este tiempo que Marte esté retrógrado, porque Marte quizás no va a ser capaz de ayudar a las cosas que pasan en su propia casa, porque él mismo se está devolviendo. Cuando hablamos de un planeta retrógrado, hablamos de significaciones como rebeldía, revueltas, reveses, conflictos, no lograr cumplir ciertos objetivos o hacerlos con mucho mayor esfuerzo, tener que hacer las cosas más de una vez. Eso va a depender de qué significa Marte también en tu carta natal y también qué significa este Marte transitando Géminis en tu carta natal. Así que tenemos esta situación que no es muy fácil. Lo que sí es que Mercurio se está acercando al Sol. Esta no es una situación tampoco tan fácil para Mercurio porque sus significados se ven un poco oscurecidos. Venus también está viviendo esto. Ambos planetas están bajo los rayos del Sol. Mercurio pronto va a pasar a Casimi, pero de eso ya vamos a hablar en un próximo video. Y por último tenemos el día 30 de octubre, Marte estacionando retrógrado, ya definitivamente está retrógrado. Ahora vamos a tener a Marte y Júpiter retrógrados. Hasta hace poco estaba Saturno, pero ya estacionó directo y está tomando velocidad desde nuestra perspectiva mirando al cielo. Y Marte, desde nuestra perspectiva mirando al cielo, por un momento se ve como que estuviera detenido en el mismo lugar. Por eso se llama estaciona, porque está detenido en el mismo lugar. Y luego comienza su retrogradación, es decir, se empieza a devolver. Todos los planetas tienen una relación con el Sol que es como una danza con el Sol, donde los planetas avanzan, retroceden, se acercan al Sol, se alejan del Sol, se oponen algunos al Sol, otros no pueden oponerse al Sol. Y en este caso Marte, como es un planeta superior, los planetas superiores son los que están después de la Tierra, se toman un tiempo mayor en recorrer todo el zodiaco. Marte se demora más que Venus y Mercurio y el mismo Sol en recorrer todo el zodiaco.
Por lo tanto, ahí hay como ideas de Marte, Júpiter y Saturno, que son los planetas superiores, respecto de cómo se relacionan con el Sol y hacen este ciclo solar. El ciclo solar es sumamente importante porque también nos va a dar pistas de cómo se está comportando un planeta. El ciclo solar habla de esta relación que ya te estoy mencionando, que tiene que ver en qué posición se encuentra un planeta respecto del Sol, y si esa posición tiene que ver con un planeta que es matutino, es decir, que lo ves por la mañana, o un planeta vespertino que lo ves por la noche. En este momento Marte es un planeta que debería verse antes que el Sol, va antes que el Sol, está en Géminis. Géminis es anterior a Escorpio, y en este proceso de retrogradación va a cambiar su posición respecto del Sol, pero ya este ciclo es algo que vamos o podemos ver en un otro video. Si quieres saber más del ciclo y la retrogradación de Marte y qué significa Marte en esta situación, ya hice un video al respecto. Hablé acerca de todo este viaje que va a hacer Marte en Géminis y todo lo que significa. Ahora, en este momento específico es importante porque está afectando a todo lo que está pasando en Escorpio, y Escorpio está un poco lleno de planetas. Entonces esas áreas de tu vida, tanto Géminis como Escorpio, están teniendo o van a tener una situación que resolver compleja, no tan solo ahora, sino que en los próximos meses. Entonces, a poner atención, a poner ojo en lo que va a pasar. Y finalmente es como nuestra respuesta ante esas situaciones. Y ahí está, tenemos toda esta semana, estos 5 episodios o 5 momentos, eventos de esta semana que son bastante relevantes. Cuéntame en los comentarios dónde cae el eclipse esta semana en tu carta natal, en qué casas, en qué eje de casas, y cómo eso lo ves o lo puedes palpar, si quieres contarme un poco más de eso. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram, Max Gascón Astrólogo, también en Facebook, Max Gascón Astrólogo, y también me puedes encontrar conversando con Gonzalo Herrera en Horóscopos Podcast, donde hablamos de astrología tradicional y helenística. Prontamente vamos a estar subiendo más videos, así que espérenos un poquito que ya vamos a grabar. Y les doy muchas gracias por ver este video hasta acá. Espero que tengas una linda semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Chau, chau.